Ataque de minorías en el flanco de dama. Partidas relacionadas. Como mencionamos en el vídeo anterior, donde habíamos expuesto conceptos relacionados con el ataque en el ala de dama, traemos ahora partidas complementarias que tratan sobre este tema. Stanley escribió que es mejor atacar en aquella parte del tablero donde eres más fuerte que tu oponente. El rey es, por supuesto, el objetivo de ataque más tentador. Sin embargo, las acciones activas también se pueden dirigir contra otros objetivos. Estos pueden estar ubicados en cualquiera de los flancos del tablero y, como en la mayoría de los casos, las majestades están ocultas en el flanco del rey, esto conduce a un ataque en el flanco de dama. El objetivo de una ofensiva en el flanco de dama, con ambos reyes situados en el flanco del rey, no es naturalmente el mate, sino la ganancia de material. En este caso, los principales objetivos de ataque son las debilidades de peones, un factor alentador para un acercamiento al ala de dama. Podría ser la superioridad de los peones en este flanco. Las columnas abiertas y semiabiertas, incautados por el atacante, también pueden beneficiar a la ofensiva. Vamos a estudiar esta partida de Petrosian contra Krogio en Tbilisi en el año 1959, que comenzó con los siguientes movimientos: D4, caballo F6, caballo F3, G6, C4, alfil G7, caballo C3 y D5. Una defensa Grunfeld que Petrosian responde con la variante alfil G5. Continúa caballo E4, C por D5, caballo por G5, caballo por G5, E6, caballo F3, E por D5, E3, enroque, alfil D3, caballo C6, enroque, caballo E7 y B4. Las blancas comienzan el ataque de las minorías. Observe que en el flanco de la dama existen 3 peones de las blancas contra 4 de las negras, quienes tienen un peón en D5, C7, B7 y A7, contra D4, B4 y A2 de las blancas. Por lo tanto, las blancas son las que van a realizar el ataque de las minorías. Las negras jugaron ahora aquí alfil F5, considerada como que no es la mejor. Aquí el cambio de alfiles de casillas blancas es algo inoportuno y como resultado las blancas obtienen una ventaja posicional estable. Por regla general, este alfil, según tengo entendido de cuando estudié este tipo de ataque hace muchos años en Cuba, este alfil era necesario para defender el peón de C6 cuando se cambian en esa casilla los peones. Por esa razón, tal vez en esta partida den esta jugada como error y los mejores movimientos son los siguientes: C6 o también el avance del peón A6. Ambos inclusive será necesario realizarlo en este tipo de ataque minoritario. Continuando con alfil F5, alfil por F5, caballo por F5 y B5. Parece que después de B5 y dama B3, las negras no pueden prescindir de la jugada C6, pero entonces se creará un débil peón Cashbat en su campamento, en su territorio, que siempre tendrá que cuidar con mucho esmero. Otra circunstancia muy importante es que el alfil de G7 está de hecho excluido del juego activo durante mucho tiempo. Como comenzó con una defensa Grunfeld, se ha creado esta estructura Cashbat donde, según comentamos, el alfil de G7 no está bien ubicado
en este momento, sobre todo si las negras tienen intenciones de iniciar un ataque en el ala del rey. Siguió la partida con dama d6, dama b3, caballo e7, necesario para defender el peón de d5, torre de f a c1, rey h8. Las negras llevan un plan realmente bastante equivocado, pero continuemos con nuestro tema y no vamos a entrar en detalle cuáles eran las mejores opciones. Sencillamente el blanco continúa con torre c2 y h6. Después de la retirada del rey a h8, h6 es realmente necesaria, ya que si las negras deciden transferir la torre de f8 al flanco de dama, tendrán que contar con la desagradable amenaza del peón blanco a e4, que propiciaría un posible ataque al peón de f7 conjuntamente con un posible salto del caballo a g5. Por lo tanto, h6 se hace necesario. Siguió doblando las torres, torre de a c1, c6 y caballo a4. Después de la captura de peones en c6, b por c6, b por c6, caballo a4 y torre a b8, las negras tendrían algunas contraoportunidades, algunas contrachances en esta posición. Por lo tanto, las blancas tratan de consolidar su posición al máximo haciendo una serie de movimientos útiles como son o como es caballo a4. Por esa razón a veces debemos estudiar estas partidas, porque en un momento determinado nos lanzamos rápidamente a capturar en c6 y crear una debilidad allí. Pero recordando los esquemas que estudiamos en el vídeo anterior, si las negras capturan este peón, entonces, ¿qué ocurrirá? Que se crearán una debilidad en b7 y una debilidad en d6, como lo habíamos observado. Por lo tanto, seguimos con la partida torre a b8. Si las negras capturan en b5 ahora con la jugada c por b5, entonces dama por b5 le dará a las negras una debilidad en b5, amén de que también se está atacando el peón de b7 y la torre puede en cualquier momento entrar en la séptima fila porque tiene sus torres dobladas. Por esa razón, las negras hicieron torre a b8 con el fin de mantener desde el punto de vista profiláctico al blanco, que no se lance en la captura de b por c6, al menos por ahora. El blanco continuó con g3. Hacer un agujero para el rey y crear una sierra, término inventado por Nintzowitsch contra el posible avance de las negras, que es uno de los planes de ataque típico con f5 y f4. Por lo tanto, así que tenga presente, y esto lo estudiaremos también en nuestros vídeos de mi sistema de Nintzowitsch para principiantes, donde aparecerá este término de sierra para impedir f5. Continuamos con rey h7, caballo c5. Observe cómo el caballo ahora está bien defendido por el peón de d4 y las dos torres. Torre de f a d8. Permite a las blancas ganar un peón prácticamente por la fuerza. Sin embargo, en caso de jugar b6, entonces seguiría la retirada caballo d3, c por b5, dama por b5, torre de f a c8, se cambian las torres en c8, torre por c8, torre por c8, nuevamente torre por c8, caballo por c8 y ahora dama e8. Y la posición de las negras también sería muy difícil. Pero continuemos con torre f de 8.
a lo que el blanco respondió ahora con B por C6, B por C6 y dama A4. En uno de los esquemas que mostramos en el vídeo anterior, se observa o podemos observar igualmente este movimiento donde la dama desde la columna A ataca el peón de A7 que ha quedado débil y también al peón de C6 que ahora está bien defendido por el caballo de E7. Además de la debilidad de C6, las negras tienen otro peón vulnerable en A7. Este es el resultado de su omisión al principio y no hicieron A6 con la intención de evitar B5. Ya habíamos mencionado cuáles eran las dos posibilidades en la apertura mejores para las negras, que era A6 y C6. Y de esa forma, cuando se captura en B5, el peón A desaparece y no se convierte en una debilidad como en este caso. Seguimos entonces con dama F6, rey G2. También es posible aquí el salto caballo E5, capturando uno de los peones, ya sea el de C6 o el de A7. Pero Petrosian quiso hacer su jugada profiláctica rey G2, torre A8, caballo B7, torre 8 y caballo A5. El caballo ha realizado otra maniobra para ponerse más activo en A5 y atacar el peón de C6 sin obstruir las dos torres de las blancas que están dobladas apuntando precisamente a dicho peón. Las negras continuaron con G5. Habiéndose asegurado absolutamente de que el peón de C6 está condenado a perecer, las negras ahora se esfuerzan por cualquier tipo de contrajuego en el ala del rey. Pero ya es demasiado tarde. Las blancas continuaron con H3, dama F5, caballo por C6, dama E4, torre C5, F5, dama C2, caballo por C6, torre por C6, F4, E por F4, G por F4 y G4. Alfil por D4, las negras han recuperado el peón, pero su posición es bastante débil. El blanco continuó con dama D2, forzando la retirada del alfil a G7. Torre 1, dama A4 y ahora recuperan o vuelven a ganar el peón las blancas por medio de dama por D5, torre por E1 y caballo por E1, torre F8 y caballo F3, rey H8. En este momento las negras no tienen una sola jugada buena a su disposición, tienen que esperar sencillamente la ejecución, que vino después de torre C7, A6, dama B7, atacando el alfil de G7, torre G8 y caballo H4. Las negras aquí abandonaron. Esta partida es un ejemplo clásico del ataque minoritario de peones cuando el oponente no tiene ningún tipo de contrajuego. Los puntos claves a tener en cuenta son: 1. El avance del peón B de las blancas seguido de su cambio por el peón de C6 del oponente, creando una debilidad en dicha casilla, C6. 2. Organización de la presión sobre el peón de C6, doblando las torres en la columna C. Aquí también incluyo que la maniobra caballo B7 A5 presionando C6 es de considerar. Número 3. Uso del puesto avanzado C5 con la maniobra caballo C3 A4 C5. Y 4. Vulnerabilidad de otro peón negro, el de la columna A, que estaba ubicado en A7. Pasemos ahora a estudiar otra partida. Esta vez entre dos grandes conocidos del ajedrez, Paul Quere y Miguel Naidoo, celebrada en el torneo internacional de Margate en el año 1939. Aquí es un ejemplo más del ataque de la minoría de peones en el flanco de dama, que comenzó con los movimientos D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, D5 y alfil G5. Alfil E7, un gambito de la dama rehusado
por transposición, E3, enroque y caballo F6. Continuó caballo de B a D7, C por D5 y E por D5. Ha aparecido en la posición la estructura Carlsbad, que ya habíamos estudiado en el vídeo anterior. Alfil D3, C6, dama C2, torre E8, H3, caballo F8, enroque, caballo H5. Las negras tratan por todos los medios de aliviar su posición simplificando piezas. Alfil por E7, dama por E7 y torre de A a B1. Con este movimiento, el blanco pretende el avance de sus peones B4 y B5, creando el ataque de minorías. Caballo F6, B4, alfil E6. Aquí en esta posición observamos cómo la minoría de las blancas se pone en marcha. Dos peones contra los tres de las negras, indicados en amarillo. Continúa el desarrollo, alfil E6, caballo A4. Antes de que las blancas hagan la jugada B5, deben evitar el avance del peón a C5. Por lo tanto, eso es un tema que habíamos también mencionado en el vídeo anterior, donde los conceptos estos permanecían. Hay que asegurarse que antes de jugar B5, las negras no puedan avanzar su peón de C a C5. Caballo E4, caballo C5, caballo D6, A4, se pone en marcha la minoría de peones. F6. Un plan pasivo. Era mejor en este momento ubicar la torre de A en C8 y una vez que la dama haya dejado C2, las negras podrían prepararse para jugar a B5 con alfil E6, F5, cambiando los alfiles y lanzando contrajuego central. Por lo tanto, seguimos con F6, un plan pasivo, como se había mencionado, torre FC1, alfil F7, caballo D2, G6, B5, C por B5. Las negras eligieron continuar con una debilidad en D5. Ahora respondió el blanco con A por B5, torre de E a C8, dama B3, caballo D7, dama B4. Consolida el punto C5 y crea la peligrosa amenaza de caballo por B7, aprovechando que la dama D7 está en defensa. Siguió el negro con caballo E4, que pierde por la fuerza. Sin embargo, las negras difícilmente podrían esperar defender su posición después de otras continuaciones. Seguimos con caballo D por E4, D por E4, alfil por E4, B6, alfil por A8, B por C5, torre por C5, caballo por C5, alfil C6. Debido a que el caballo está clavado por producto de que la dama de E7 está en defensa, el blanco va a recuperar su material. A6, D por C5, B por C5, dama por B5 y las negras abandonaron. Pasemos a estudiar una tercera partida que trata sobre este tema. En esta ocasión, nuevamente, otro gambito de dama que comenzó con D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, D5, C por D5. Las blancas van directamente a por la estructura Carlsbad. E por D5, alfil G5, alfil E7, E3, C6, dama C2, caballo de B a D7, alfil D3, enroque, caballo F3, torre E8, enroque, caballo F8, H3, caballo E4, alfil F4, caballo G5, alfil por G5, alfil por G5 y B4. Comienzan las acciones de las blancas en el ala de dama para obtener el ataque de las minorías, alfil E7 y B5. Como ya sabes, la tarea de las blancas es crear una debilidad en C6. Alfil D6, B por C6, B por C6 y alfil F5. Ahora, cuando la debilidad de C6 está ahí para quedarse, las blancas recurren al típico intercambio de alfiles de casillas blancas.
Como habíamos mencionado anteriormente, al principio, este alfil de las negras, el de C8, es necesario para mantener la defensa del peón de C6. De ahí que Djuric vaya a por el cambio de estas piezas. Después de este cambio, las negras experimentarán aún más dificultades en sus esfuerzos por proteger el peón de C6. Por lo tanto, la operación es en beneficio de las blancas, aunque le va a costar varios tiempos. Después de la jugada, en lugar de alfil F5, caballo A4, dama F6, las negras crearían amenazas desagradables en el flanco del rey. Ahora no sería bueno, por ejemplo, dama por C6, debido a la ganancia o la pérdida de la dama de las blancas por parte de alfil H2 jaque. Por lo tanto, alfil F5 es la jugada correcta para evitar ese tipo de contrajuego, y ahora alfil F5. Es una variante que le da ventaja a las blancas tras los cambios dama por F5, dama A5 y torre de F C1. Y las blancas también tendrían la ventaja. En la partida jugaron dama A5 directamente, con el objetivo de que después del cambio alfil por C8, torre de A por C8, tener la torre dispuesta para defender el peón de C6. Torre de A a B1. Destaca otro punto a favor de la posición de las blancas, la posibilidad de tomar el control de la columna B, esquema que habíamos estudiado en el vídeo anterior. Caballo E6. Habíamos mencionado la posibilidad de la liberación de las negras por parte del avance C5, pero en esta ocasión falla debido a torre B5, dama A6, D por C5, alfil por C5 y dama B3, con lo cual el peón de D5 quedaría aislado y atacado por dos piezas, indefendible totalmente. Por lo tanto, caballo E6, torre B7 y torre B8. Una vez más, la jugada aparentemente liberadora de C5 no es jugable, en vista de caballo por D5, E por D4, dama F5, creando una peligrosa amenaza sobre el peón de F7. Alfil C7, torre por C7, torre por C7, caballo F6 jaque y la dama de A5 está en defensa y caerá. Por lo tanto, seguimos con torre B8 intentando aliviar la presión, pero siguió torre de FB1, torre por B7, torre por B7 y torre B8. Las negras por fin eliminan las torres blancas, sobre todo esta que está en séptima fila. Veamos qué ocurre. Torre por B8 y alfil por B8. Las negras se deshicieron del desagradable invitado en B7, pero una vez que las torres se han ido, es aún más difícil para él defender el punto de C6. Por lo tanto, continuamos con caballo A4, atacando directamente el peón de C6, dama B5 y caballo C5. Las negras jugaron ahora G6. Un error, aunque también era malo el cambio caballo por C5, debido a que después de D por C5, G6, caballo D4, la ventaja de las blancas es mucho mayor. Sin embargo, la resistencia podría haberse prolongado mejor a través de la retirada caballo F8. Seguimos con la partida después de G6, A4, dama C4, dama por C4, D por C4, caballo por E6, F por E6 y rey F1. Ahora la estructura de peones de las negras es fatal, muy mala, sobre todo la debilidad del peón de C4, que el rey inmediatamente se aproxima a él para intentar capturarlo. El resultado ya está claro. Unos pocos movimientos más y los peones centrales y de dama separados de las negras caerán uno a uno. Debemos mencionar
punto y aparte que el caballo en este tipo de posiciones es mucho más activo que el alfil, producto de que puede atacar debilidades mientras que el alfil no. Seguimos con el encuentro sin muchos comentarios, con algunos nada más necesarios. Alfil de 6, caballo E5. Está claro que ahora el cambio de alfil por caballo dejaría a las negras un final de rey y peones completamente perdido, debido a la debilidad de sus peones C4 y C6. C3, rey E2, no se va a escapar. C5, rey D3, C por D4, E por D4, rey G7 y rey por C3. Y las blancas ganaron después de la captura de este peón, como sigue. Rey F6, caballo C6, A6, caballo B4, A5, caballo C6, alfil C7. Con esta maniobra del caballo se ha forzado al peón de las negras a ponerse a disparo del rey y del caballo. Rey D3, rey F5, G3, H5, rey E3, G5, rey F3, G4, H por G4, H por G4, rey E3, alfil B6, caballo E5, alfil C7, caballo C4, alfil D8, rey D3, alfil C7, caballo E3 jaque, rey G5, rey E4, centralización, alfil D6, caballo C4, alfil B4, rey E5, alfil E1, caballo D6. Y aquí las negras abandonaron. El peón es intocable debido al salto caballo E4 y un jaque doble. Esta partida no fue más que una sola lucha a favor y en contra del peón de C6. Los puntos más instructivos son el cambio de los alfiles de casillas blancas, que debe tener ese elemento presente, y la incautación de la columna B. Las blancas se apoderaron de la columna B, forzaron al contrario a cambiar las torres, lo que hace más débil al peón de C6. Espero que haya sido de utilidad este vídeo y, como siempre, nos veremos en otro de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!